Mariana Marval presenta En Pijamados, un web show que llega gracias a En Camino, los mejores productos libres de gluten directo a la puerta de tu casa. Transporte 745, transporta tu carga a nivel nacional. Investing in, deja de ahorrar en bancos, invierte en tu futuro. Momentum, un e-commerce de venezolanos en UK. Bienvenidos una vez más, estamos de vuelta con este capítulo de Pijamados que yo personalmente esperé muchísimo, me complace, me honra que Isa esté aquí conmigo el día de hoy. Quienes no la conozcan, ella es Isabela, escritora, madre, traductora. Ella dice, yo no sé si soy escritora. Sí lo eres, escribes bien, entonces eres escritora. @correcaminos de la vida, ese es el sitio donde tienen que ir ya mismo para que conozcan un poquito más la historia de Isa y sobre todo pues el manejo del duelo, que va a ser el tema del día de hoy. En Pijamados, poniéndonos cómodos con lo incómodo. Ese es nuestro lema y es así, por eso estamos en pijama el día de hoy. Y como ustedes saben, a mí lo que me interesa siempre es normalizar todo lo que nos puede hacer ruido, todo lo que a veces nos han enseñado a no decir, a no conversar, a no contar. Y bueno, Isa y yo creo que estamos haciendo una campaña para hacer exactamente lo contrario, y es hablar de todos esos temas que a veces nos cuesta abordar, sobre todo en la palestra pública. Pero bueno, este es el mejor momento para hacerlo y creo que, bueno, no creo en casualidades y creo que Isa llegó a este programa en el momento correcto, preciso. O sea, tú tienes una historia de vida pues muy única o no tan común, diría yo, y es que Isa enviudó a los 31 años de edad, y esto es algo que ella pues aborda con, como les digo, mucha naturalidad, mucha verdad, y es lo que más a mí me ha gustado de ella y su historia, y sobre todo para que nos ayude y le ayude a las personas que nos están viendo en este momento a encarar el duelo, atravesarlo. Como siempre dicen, yo creo que no hay manera de... Hay gente que nos ha querido enseñar a evadir la tristeza, a echa pa'lante, tú echa pa'lante como sea, y al final resulta que ese echa pa'lante es contraproducente para esa persona y no hay otro camino sino atravesándolo, ¿no? Atravesando esa tristeza, atravesando esa incomodidad, y eso creo que es exactamente lo que tú has hecho y sigues haciendo, porque entiendo que el duelo también es como un camino, y es muy montaña rusa. Yo lo hablo desde mí, por supuesto. Yo le comentaba a Isa que pues todos hemos tenido alguna cercanía con el duelo, ya sea la pérdida de un familiar, un amigo, ya sea la pérdida de una relación, el cambio de un estatus. En mi caso, pues ha sido ser madrastra, y creo que ha traído varios duelos que no necesariamente tienen que ver con mi familia ensamblada en este momento, sino duelos personales de cosas que yo tuve que dejar ir, esas historias que yo pensé que iba a vivir, que ya no puedo vivirlas o no las puedo vivir de la manera en que las pensé, las planifiqué, y eso para mí ha supuesto un duelo importante. Y bueno, quería hablar contigo el día de hoy y darte las gracias por estar acá. Bienvenida, Isa. Bueno, Mari, 1.000.000 de gracias, súper honrada. Más bien estoy más agradecida hacia ti por haberme invitado. Es un honor estar en este programa y bueno, contarles un poco de mi experiencia y de este proyecto Correcaminos, que va sobre el duelo, la vulnerabilidad y también humanizarnos un poco. Sí. Ha sido un proyecto orgánico, totalmente orgánico, y bueno, cumple en septiembre un año ya. Wow, Salió de la nada, gracias al apoyo de mis amigas que me alaron por las orejas a contar mi experiencia, muy empírica, muy humana. Y sí, va de normalizar lo incómodo, lo desagradable, a veces lo oscuro. Como bien dijiste, yo enviudé a los 31 años con 2 niñitas menores de 5 años de edad. La muerte de mi esposo fue repentina y atemporal porque él tenía 34 años. Él salió en la mañana y no regresó. Y bueno, no ha sido fácil, han sido ya 4 años, vamos a 4 años y medio pronto, muy retadores. Y me identifico mucho contigo sobre los duelos asociados, duelos personales, porque la viudez no es solo el gran duelo de perder a tu pareja, sino que trae una cantidad de duelos no visibles que solo los lleva el doliente. En este caso yo lo vivo como cónyuge,
mis hijas lo viven como hijas, así como mi mamá lo vive como perdió su yerno, un hijo, mi suegra perdió su hijo. Entonces cada uno lo lleva desde su perspectiva y desde su contexto, que yo creo que es muy importante que... Acabas de dar en el clavo, son duelos además que yo siento que se te van revelando a medida que va transcurriendo la vida. O sea, yo no puedo anticipar cómo me voy a sentir de aquí a 10 años, pero probablemente el día que, no sé, que, bueno, en mi caso cuando di a luz, fue como, oye, esta es una experiencia Es que un cambio. pudo haber sido distinta, de no haber sido la primera vez, o sea, de no haber sido la segunda vez para mi esposo y hubiésemos vivido esto la primera vez los dos. Exacto. Entonces, a medida que tú vas viviendo cosas, es que te das cuenta lo que te duelen. Entonces, quizá de aquí, no sé, cuando te toque graduar a tus hijas, cuando te toque casarlas, van a ser esos momentos Sí. de revelación de nuevos mini duelos dentro del duelo, Sí, ¿no? hay duelos, de hecho los psicólogos y los psiquiatras pues llaman a la viudez o la pérdida de un hijo pues duelos mayores, pero en realidad nosotros Claro. manejamos desde pequeños duelos Sí. que están asociados a cambios. Pueden ser el cambio de una relación de amistad, puede ser el cambio de personalidad de uno de tus papás, o incluso cuando te das cuenta del tipo de relación que puedes tener con tu mamá, si es un apego ambivalente o es inseguro, pues eso también supone un duelo, porque hay un duelo de expectativas. Total. De repente no tuve la mamá que yo necesitaba o quería tener, y eso requiere un trabajo. Entonces, bueno, Por eso la tengo aquí, muchachos. Ustedes decían que, bueno, por esto la tengo aquí. Bueno, yo les dije, Isa, no vamos a entrar en detalles porque realmente no es lo que nos tiene acá el día de hoy, pero sí saber un poco esa mañana, ese último día, o esa semana, última semana, no lo sé, esos últimos recuerdos que tú puedes tener con tu esposo, cómo se ven y sobre todo cómo se ven hoy, 4 años después, porque también el tiempo te va dando como otra perspectiva, pero Sí. ¿qué puedes recordar tú de ese último abrazo, de esa última conversación? ¿Cómo fueron esos momentos y el corte a ahora la nueva realidad sin él, ¿no? bueno, para explicarte un poco cómo fue esa semana, voy a traer a colación una autora norteamericana que admiro mucho. Me encanta. Ella enviudó a los 70 años, pero ella en un lapso de 2 años y medio perdió a su esposo, que fue una muerte traumática y repentina, y a su hija también, que enfermó de repente y tuvo una larga convalecencia y muere. Wow. Ella se llama Joan Didion. Ella es una escritora polémica, me encanta su carácter porque es una persona un poco, digamos, con un carácter un poco quizás triste, o lo que en inglés se llama gloomy. Ella estaba casada con otro escritor. Es polémica porque siempre trató temas sociales. Ella tiene escribió muchísimos libros, pero Barack Obama la condecora por el libro que ella escribe que se llama El año del pensamiento mágico, o The Year of Magical Thinking. Recibe la más alta distinción en literatura en los Estados Unidos, y esa obra trata sobre su camino del duelo durante ese primer año sin la presencia de su esposo. Entonces es impresionante cómo ella empieza el primer capítulo y dice que la vida cambia en el instante, en el momento común, en el momento ordinario. Ella estaba preparando la cena, venían del hospital de cuidar a su hija, y cuando se sienta a cenar, su esposo, después para hacer la sobremesa, se sienta en un sillón y le da un ataque al corazón y cae súbitamente. Pues esa semana en la que mi esposo falleció un jueves, para mí los jueves tuvieron durante 4 años, estuvieron, digamos que, impregnados de estrés postraumático. Hoy en día puedo decir que no, han cobrado una nueva magia, pero esa semana fue normal. Claro. Una semana llena de agobios, de Corredera. actividades, correderas, lo que corresponde a una casa donde hay una niña de 4 años y una de 2 años y medio, ejercicio, trabajo, mi esposo metido en sus asuntos laborales. Además coincidió un momento histórico donde aquí en Caracas habían guarimbas, había mucha incertidumbre, pero sí, fue una semana normal. De hecho, el miércoles anterior estábamos los dos arropados, porque ese domingo era el Día de la Madre y estábamos eligiendo qué íbamos a almorzar en el almuerzo. Estábamos eligiendo el poke que íbamos a comer el domingo en el almuerzo familiar. ¿Cuál domingo? El domingo después de la muerte. El domingo después de la muerte, del cual él no llegó, porque además ese día fue el entierro. O sea, yo enterré a mi esposo el día de la madre, cosa durísima para mi suegra y para mí terrible. Eso sí, es algo que no he podido superar. Claro. Los días de la madre, pues son días muy dolorosos para mí. Entonces, nada, nosotros estábamos conversando como cualquier pareja que se acuesta ya después de haber acostado a los niñitos, estás arropado y estás compartiendo el día a día y empiezan a preguntar en la familia, mira, ¿qué poke queremos quiere? comer? Entonces, no, bueno, mi esposo me dijo, no, yo quiero el que tenga camarones. Entonces yo, bueno, sí, Reinaldo, él quiere el que
tenga camarones y yo quiero tal. Entonces, bueno, al día siguiente nos levantamos, mis niñas no fueron al colegio porque, como te digo, estábamos en Guarimbas y él salió de su trabajo y no regresó. ¿Y recuerdas esa mañana? ¿Le dijiste chao? ¿Tuviste la Sí, oportunidad? lo recuerdo perfectamente. Recuerdo la camisa que tenía puesta, estaba parada en la esquina del cuarto, la correa que tenía puesta y simplemente nos despedimos y no hablamos en esa mañana. Mi mañana transcurrió normal, clases de ballet, ida al veterinario y mi vida cambió en la noche. Entonces, la vida cambia en el momento común. Sí, y en ese momento de la noche, bueno, obviamente hubo un transitar muy largo, ¿no? E incluso yo me atrevería a decir, porque yo hice un poco de research, aproveché que Isa, pues nos conectamos en su cuenta personal y empecé a scroll down, ¿no? Y vi que hubo un hiato pronunciado entre la última vez que publicaste cuando estaba tu esposo en vida y la siguiente publicación. Creo que te tardaste en volver a redes sociales. Sí, yo tardé o sea, en y hago la relación porque, bueno, la correlación de redes sociales versus vida es como, bueno, el ánimo para agarrar el teléfono y continuar. Me imagino que después de esa despedida en esa esquina del cuarto, chao, hasta luego, caíste en cuenta. ¿Cuánto tiempo después? O sea, 3 años, yo estuve 3 años, mi duelo, yo cierro mi duelo el año pasado, coincide justo al empezar la pandemia. Fueron 3 años en los cuales yo estaba muerta en vida. O sea, Exacto. yo funcionaba porque yo podía respirar Exacto. y porque tenía 2 hijas, pero en realidad yo no quería vivir. Y lo digo así de claro porque es así lo que se siente. Porque es obvio. así, o sea, no hubo ninguna frase o ningún motivo, a excepción de mis 2 hijas y el instinto de supervivencia, que hiciera clic conmigo, que me motivara a vivir. Para el momento que yo enviudo, yo tenía ya 14 años con mi esposo, prácticamente la mitad de mi vida con él. Entonces es como perder a tu esposo a los 80 años, Sí. el equivalente. Pierdes un poco tu identidad también, ¿no? Porque es como que quién soy ahora si no soy esposa de él, etcétera. O sea, Ese jueves se murió Isabela. Esa Isabela permanece su esencia, pero ya no existe. Yo me he reconstruido durante estos 4 años. Pero volviendo a las redes sociales, sí, yo me tomé un lapso de 3 años en los cuales yo no publiqué absolutamente nada, porque yo estaba muerta en vida. Cuando yo hago la primera publicación, que creo que es un post relacionado como dando ánimo y contención, un poco contención emocional, porque estamos en plena pandemia, es como que yo vuelvo a conectarme a la vida. Entonces sí coincide, digamos, ese momento de redes sociales con cómo tú estabas, claro. con mi estado de ánimo. Volviendo un poco a digamos, ese momento en el que enviudo, aunque yo siempre digo que la viudez no sale ni en el momento que te dan la noticia, ni en el velorio, ni en el entierro, ni en las misas posteriores si son católicos, sino sale en la vida diaria. Pues una persona que funge es como mi segunda mamá, es quien me da la noticia. Y las palabras que utilizó fue, las noticias no son buenas. De hecho, en Correcaminos hay un post que narra ese momento. Y yo agradezco que esa persona haya sido lo más empático y compasivo posible. Porque ese tipo de noticias, pues, no hay manera de envolverlas. ¿Quién quiere darlas además, no? Nadie. Me imagino que habrán en tu familia, o sea, no sé ni ese proceso para ellos, ¿quién le dice qué? No, nadie. ¿Quién se lo Estábamos dice? todos reunidos en familia y yo sí vi cuando hay una llamada, vi la expresión de una de las personas presentes cuando inmediatamente suena el otro celular y pues yo inmediatamente pues asumí que había perdido la vida. Que había perdido la vida. Entonces, de hecho, yo no pude regresar a la casa donde recibí la noticia por muchísimos meses. Claro. Por el estrés postraumático. Yo estuve estrés postraumático. Entonces... Y es importante además resaltar que cada quien vive el duelo de una manera diferente, ¿no? Yo perdí a uno de mis mejores amigos cuando él tenía 19 años, yo tenía 18 y fue de una manera abrupta, incluso en este caso fue una manera violenta. Y yo, por mucho tiempo, yo pasé un año yendo a misa todos los días. Estaba, o sea, claro, out of myself, y mi papá me decía, y en ese proceso de ir a misa creo que choqué el carro como 2 o 3 veces y llegó un momento que mi papá me decía, deja de ir a misa, o sea, ya no vayas más a esa misa porque además estás chocando el carro. O sea, pasé un año así en la oscuridad absoluta, mágico, como dice Joan Didion, porque es que además pero yo sí revisitaba el sitio donde lo habíamos encontrado porque o sea, fue una escena muy traumática, ¿no? Y yo pasaba por la calle, o sea, mi terapia al revés era volver a la calle
donde yo lo había visto, ¿sabes? Exacto. Bueno, era no parte sé, de tu ritual. Exacto, no sé, cada quien lo maneja de una manera. En tu Totalmente. caso fue, no quiero ir más para allá, o sea, en fin. Sí, yo me alejé y de hecho, ¿sabes? Mi familia entendía que por qué yo no quería ir. Entonces, volviendo un poco a lo que tú dices, ese año que tú pasaste, cuando uno recibe una noticia traumática, hay un shock emocional y hay una anestesia también emocional que es el cerebro segrega que te ayuda y te amortigua para entender y procesar ese cambio. Porque es que a ti no te dan la noticia de la muerte de un ser querido, sea tu esposo, sea un hijo, sea un amigo, y tú la procesas ahí mismo. Claro. Es imposible, tú Claro. estás en shock. Y de hecho, a mí me llamaba la atención cuando yo iba a los velorios, cuando habían sido muertes traumáticas o digamos que atípicas, que las personas decían del doliente principal, no, es que ella está fuerte, está contenida. Y en realidad, yo ahorita viéndolo desde el banquillo donde estoy, digo, esa persona estaba en shock. Claro. No podía procesar lo que estaba viendo, por eso es que de repente no lloraba, o sí lloraba, o de repente estaba como ausente. Porque... O incluso hay gente que le da por reírse. Sí, Por ser tú completamente fuera del contexto. Y tú dices, ¿qué le pasa a esta mujer? Está echando chistes, aquí estamos en un velorio. Y al final, quizás esa persona es su manera de cope, ¿no? Sí, no, es, no lo es sabemos. un mecanismo de defensa. Exacto. Porque además se te activan los mecanismos de defensa más primarios. Entre ellos está la negación, que durante mucho tiempo yo lo vi como un mecanismo nocivo, pero en realidad ahora entiendo que es un mecanismo que es noble si es temporal, porque te ayuda a procesar esa muerte Claro. o esa pérdida que tú tengas. Porque Claro. no solo las personas que perdemos a un ser querido tenemos duelos. Tú puedes tener cambios en tu vida, como ha sido esta pandemia, que ha sido una gran pérdida y ha supuesto un duelo para todos, porque teníamos Totalmente. una forma de vivir antes de la pandemia y ahorita tenemos otra forma de vivir. O sea, nosotros tuvimos una vida que ahorita ya no tenemos y además estamos manejando lo impredecible. Por el caso de las muertes, también sucede con el caso de las muertes traumáticas, que te ponen muy de frente con lo que es lo impredecible de la vida, con la fragilidad. Ahorita estoy leyendo una novela de Haruki Murakami que se llama Tokyo Blues, y en una de las páginas Yo he visto recientemente tus Sí. highlights. pone, la muerte es parte del ser desde el principio, pero no somos criados así, o por lo menos mis círculos más cercanos o la cultura de Occidente no está orientada hacia eso. Nosotros estamos orientados a vivir plenamente en una felicidad, digamos que antibalas, porque tienes que estar feliz, no importa Pase lo lo que que pase. pase, tienes que estar bien, pase lo que pase, y además nos creemos inmortales, porque nosotros hacemos muchísimas cosas para perdurar en el tiempo. Nosotros hacemos ejercicio, a mí me encanta hacer ejercicio, comer sano, y todas esas cosas es para durar más, para vivir más años. Claro. Y eso tiene un sentido y está bien, pero no es lo más probable, lo seguro es que nos vamos a morir. Tú hablas de la presión, eso de, bueno, hay que vivir, vive plenamente. Asumo en tu caso, siendo mamá, uno que es mamá ya tiene presión por todos los ángulos, o sea, Sí, por todos los lados. Sí. Voy a bautizar a mi hija el domingo, ya empezaron mi familia, ¿qué? ¿Cuándo le vas a cortar el pelo? Le vas a cortar... Y yo digo, Dios mío, pero yo no sé si le quiero cortar el pelo, déjenme en paz, ¿no? Desde lo más pequeño... Sí. No me imagino lo que es quedarte viuda con 2 niñas pequeñas Sí. y no poder vivir tu dolor quizá hasta, o sea, no poder llevarlo hasta el extremo donde necesitabas llevarlo, o no sé si igual lo hiciste, pero asumo que la presión también del Sí. entorno por tienes que estar bien porque tienes a 2 niñitas, no tuvo que haber sido nada fácil. Y te quería preguntar también bueno, entrar en el tema del duelo con los niños, Isa, también, porque tú estás llevando un duelo, pero tus niñas lo viven de otra manera, además son niños, entonces uno no entiende tampoco qué tanto están entendiendo, qué tanto lo están sintiendo, cómo lo están expresando, y tú cómo las ayudas a canalizarlo. Además, sí, esto es una multipregunta, pero además es posible que los canalizaras porque tú estabas en tu duelo, entonces cómo tú sales de ti y las ayudas a ellas. Bueno, vamos a esta multipregunta, Wow. espero poder cubrir Wow. todos los aspectos para ayudar, porque yo creo que
el propósito de Correcaminos y tu propósito es acompañar a aquellas personas que nos están viendo que dicen, no consigo un marciano como yo. No tiene que ser una viuda como yo, pero puede ser una persona que está pasando por un divorcio y pues tiene un duelo terrible como le corresponde, porque es un cambio de situación, de estatus, de expectativas, que era lo que tú describías. O sea, de repente tú cuando tuviste a tu hija, tus expectativas eran que tu cónyuge también fuera la primera vez para tu esposo. Entonces, eso es un duelo de expectativas. Total. Y eso es muy doloroso. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta. A mí me da la noticia, yo pasé 1 mes y medio en shock. Gracias a Dios, mi familia bueno. ¿Cómo es en shock? En pijama. Acostada en pijama todo el día. En pijama, porque la depresión no se vive llorando detrás de una puerta. Comiendo helado. Puedes comer helado. En mi caso, la depresión se vive con dolor de cabeza, una fatiga apoteósica, pierdes la concentración, no te provoca hacer las cosas usuales que tú haces de tu vida diaria. Entonces yo pasé 1 mes y medio acostada en una cama. O sea, yo sentía que mi cuerpo me pesaba y era por el dolor. Además me daban unas crisis de ansiedad que yo podía pasar 4 horas con dolor en el pecho, me daba taquicardia. Wow. Entonces, mi familia, ¿qué hizo? Me apoyó, fueron lo más solidarios y generosos a nivel logístico con mis hijas. Entonces, ellos eran quienes se ocuparon. Mis hijas se enteraron de la muerte de su papá a los 3 días. ¿Tú te encargaste de...? Sí, yo les di la noticia. ¿Cómo se da esa noticia? Esa noticia es muy difícil de dar, además cuando tienes 2 seres tan pequeños que no tienen esa capacidad abstracta, porque el conocimiento abstracto se desarrolla o se adquiere cuando tienes 8 años. Entonces, ¿quién fue mi apoyo o quién ha sido mi roca durante estos 4 años y medio? Mi psicóloga. Pues ella me orientó cómo darle la noticia. Lo más importante en estos casos es explicarle a los niñitos que ese ser querido no va a volver. Mis niñitas, sobre todo la grande, me preguntaba, ¿y papi dónde está? ¿Está en el trabajo? ¿Salió de viaje? No. Papi se fue al cielo, nosotros somos católicos y manejamos, digamos, esta idea del cielo. Papi se fue al cielo y no va a volver. No lo vamos a volver más. Y ese fue el concepto, la idea que les di a mis 2 hijas. La más chiquita, que tenía 2 años y 5 meses, que ni siquiera estructuraba oraciones en ese momento. O sea, es para que se imaginen un poco ¿dónde estábamos? Sí. O sea, no lo traumático, porque yo con esto me he dado cuenta que es la vida. ¿Quién soy yo para no merecer esta tragedia? Porque además uno tiene que ser humilde y decir, a cualquiera nos puede pasar. Sí. O sea, yo no soy... No es personal. No es personal. Sí. ¿Quién soy yo para que no enviar a los 31 años o que se me muera una hija o que me suceda otra tragedia? Porque para la tragedia o para el dolor no hay cuota, claro. No hay límite. Sí. Entonces... Y uno aprende también en la vida que no me lo merezco. Yo por años, cuando uno es más joven, o yo era más joven, yo decía como, pero yo no me merezco esto. O no era, ¿sabes? Yo esperaba que yo me merecía y después te das cuenta, ya va, amiga. O sea, ¿quién dice aquí que te mereces? Soy tan humana porque claro, uno decía, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estudié, yo hice tal. O sea, yo merezco tal. Es que la vida no tal. Es lineal. Bueno, eso es otra cosa que pasa. Not really. Un duelo de paradigmas. Sí. A nosotros nos cría con una cantidad de paradigmas muy tradicionales, muy clichés. Como, por ejemplo, si yo he hecho todo según las normas y siempre he hecho el bien, ¿por qué me va a pasar algo a mí? Porque de repente, exacto, no tienes que enviudar de una manera traumática, pero de repente, ¿por qué mi bebé o mi embarazo no puede ser tan saludable como el de la de al lado? O ¿por qué mi esposo, en vez de ser su primera vez, es su segunda vez cuando recibe a nuestra hija y él ya tuvo esta experiencia con su primera hija? Y con su pareja. Esposa. Sí, exacto. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque yo no me merecía esto que yo me imaginaba. Entonces hay que bajarse uno también un poco de ese pedestal. Urgente. O sea, bájense. Hay como que bueno. Cable a tierra. Sí, ajá. Total. Pero volviendo otra vez. Sí. Los niños tienen duelo. Tienen un duelo al igual que el de los de los adultos, no los seres humanos. Adaptado a su edad. Pero ellos sienten tristeza, pueden sentir ansiedad, pueden sentir miedo, pierden su identidad también. Y lo importante es manejarlos y acompañarlos. Muchas personas piensan que porque ellos son pequeños, ellos no entienden. Mis hijas hacen hoy en día preguntas relacionadas a la muerte de su papá y son muy pequeñas. O de repente hacen unos razonamientos que quizás tú te esperarías de un adolescente
Y no, tan solo tienen 7 y 8 años. Entonces, los niños sí tienen duelos y hay que atenderlos. Y tú también tienes que ir atendiendo esas preguntas a medida que van creciendo, Sí. en el sentido de que la pregunta que te hicieron a los 5 probablemente no va a ser la pregunta que te van a hacer a los 15. Asumo Exacto, que la Tomás. información La va vas aumentando, sí, la vas dosificando. la vas dosificando y vas adaptando en las circunstancias de la muerte. Y te has planteado de en algún acuerdo. momento como, mira, voy a tener que llegar al momento de Claro que explicar sí. todos los detalles y Por tengo el supuesto. discurso en mi cabeza de todos los detalles, o no se los voy a dar, o sí se los voy a dar. No, yo sí creo y me he preparado, digamos, como para darles ese discurso. No lo tengo elaborado. Claro. Es algo que me da un poco de miedo porque siento que su perspectiva del mundo va a cambiar cuando ellos sepan, pues, las condiciones o el contexto en el que murió su papá. Pero sí les he ido adaptando una historia muy parecida a lo que sucedió, de acuerdo a su capacidad de entendimiento. Sí. Pero sí, los niños tienen duelo y hay que atenderlos. No es que pasa por encima de ellos y porque ellos están jugando. Que jueguen. No. No se dio cuenta. ¿Cómo se manifiesta un duelo en niños? En rabietas, en no querer comer, en cambios de actitud. Un poco lo que sucede con la depresión con los adultos. Deja de hacer aquello que te gustaba. Y cambias hábitos, sí, quizás. Vas cambiando de hábitos, los ves más irritables, de repente. Y es importante atender ese duelo porque eso crea heridas que después van creciendo. Muchas veces uno lidia como adulto con procesos de abandono y que Sí. por lo general suceden cuando uno es niño, ¿no? Bueno, es que en un momento me abandonaron. Entonces, claro, un padre o una madre, en mi caso, mis dos padres me pueden decir, bueno, pero nunca te abandoné, o sea, Siempre estuvo genuinamente, presente. exacto, la palabra abandono no fue que yo me fui para otro, o sea, no sé, No. para otro planeta y te dejé. No. Pero yo creo que el abandono incluso puede ser emocional. Total. Y yo te pregunto a ti si en Falta algún de momento, conexión. claro, si en algún momento te dio miedo Sí. ese abandono, que Y lo quizá, sigo- obviamente, es lógico que puede que lo tengan o que surjan en sus No, vidas y yo porque estoy su segura- mamá dejó de conectarse con la vida, como dices tú, un rato, porque era, o sea, Y tengo muchísimo miedo y de hecho es una de las cosas con las que lucho a diario, es las secuelas emocionales Claro. que puedan tener mis hijas, porque vamos a estar claros, yo perdí a la mitad de mi equipo y eso tiene unas consecuencias, por más aguerrida, independiente, Sí. por más de que yo me forme a nivel psicológico, a nivel humano e incluso espiritual, mis hijas siempre van a cargar con esa huella en sus alas y yo no puedo hacer nada. no puedo hacer nada. Parte de los duelos asociados a mi viudez es aceptar que yo no puedo cumplir el rol de su papá. Entonces, ellas van a tener carencias emocionales que yo estoy tratando de manejar o atajar desde pequeña y acompañarlas. ¿Cómo puedes tú atender un duelo a un niño? Acompañando. Por ejemplo, una vez, una de mis niñitas, además que las preguntas surgen en los momentos donde uno... Menos está preparado, me Sí, imagino. y yo estoy más cansado. Un viernes a las 11 de la noche... la grande se volteó y me dijo, pero bueno, si papi no se quería morir, ¿por qué se murió? Y yo me quedé así como que ya yo estaba acostada en mi pijama, ¿sabes? Agotada porque había llegado al parque un día súper extenuante. Y me volteé con una gran humildad y le dije, no lo sé. Yo no sé por qué papi se murió, pero bueno, ya no está. Yo sí he manejado, digamos que una cuota de honestidad y creo que eso se ve a través de Correcaminos y creo que es parte Sí. del encanto de Correcaminos. Manejar un duelo de una manera muy honesta. Sí. Factual. Sí. Yo con Vicky, que es mi hijastra, bueno, mi hija, mi segunda hija o mi primera hija, no sé cómo lo queremos decir, porque hay gente que me dice, no le digas hijastra, dile hija. Bueno, nada, esto también es un proceso bastante personal. Pero más allá de eso, yo con Vicky soy muy factual, ¿no? Hay veces que es como, bueno, pero tú no eres mi mamá. Y yo le digo, sí, yo no soy tu mamá. O sea, Eso es una realidad. vamos a hablar, yo me voy a los hechos, ¿no? Porque a veces nos han enseñado a ser muy diplomáticos, a darle la vuelta a todo, es tu segunda mamá. Pero eso no el bono, acompaña. y al final, uno no acompaña. Se Segundo, siente solo. estás generando como una fantasía que no existe. Y tercero, sí, no le estás dando, lo estás un poco subestimando. Yo creo que hay que respetarlos como ellos lo merecen, así sean Obviamente. niños, y el respeto viene... O sea, la honestidad muestra respeto, ¿entiendes? Total. Literal decir, no lo sé, yo también estoy triste, yo también siento que, coño, que esto fue una injusticia, que me encantaría que siguiera acá con nosotras, pero bueno, no es lo que es. Esta no es la realidad que manejamos y además ahí Creo que tengo un punto apegarse a lo factual es importante. súper importante. Con los chamos, pues. Y sobre todo acompañar. O sea, en ese momento yo la abracé y simplemente es lo único que pude hacer por ella en ese momento. No había otra razón porque además yo creo que yo, siendo ella, poniendo en sus zapatos, una vez adulto agradecería que me hubieran tratado con el mayor grado de verdad posible. Sí, sí. Porque como tú dices, es respetarlo. Volviendo un poco a lo del abandono,
pues obviamente mis hijas tienen una mamá que está cumpliendo 2 roles. Claro. Y como me es una viuda que tiene muchísimo más años que yo, bueno, yo tengo 5 conejos a la vez, espero que los 5 se quemen más o menos iguales, o sea, que los 5 no se quemen, no se rosticen, que se doren más o menos iguales. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo. Sí. Yo sí tengo mucho miedo de las heridas emocionales que ellas puedan tener. Puedo decir hoy en día, gracias a Dios, que no han tenido ataques de rabia ni ansiedad en el colegio. Obviamente son unas niñas un poco más protegidas y yo las siempre estoy como pendientes. Cada una de ellas tiene su personalidad, son opuestas y han manejado el dolor acorde a su personalidad, que eso es otra cosa importante. Son niñas y no es que lo van a manejar igual. De repente un abrazo me funciona con una y la otra necesita una respuesta. O, por ejemplo, el otro día yo me pongo brava con la chiquita porque le digo, por favor no te pongas esos zapatos ya pues están un poco deteriorados, vamos a salir, no sé qué, te puedes poner unos zapatos más bonitos. Se me pone a llorar en el ascensor y bueno, me dice, es que yo me quiero poner estos zapatos, no sé qué. La niña salió con los zapatos que ella quería. Y en el ascensor se guinda a llorar y me dice, es que estos eran los zapatos que yo tenía cuando papi estaba en la casa. Y yo me los quiero poner. Eso te poncha, ¿verdad? Es así como que, wow. Y tú estás saliendo al parque súper estresada con 500 bultos. Por eso es que yo digo, mi viudez no es en el velorio. No, y yo no sé, o sea, yo estoy aquí apretándola, muchachos, para no llorar. Esta es como la 4ª vez que necesito llorar en esta entrevista. Y yo no me imagino tu caso en el ascensor y que, mira, yo estoy maquillada, no me vas a llorar ahorita, pana. No, y además yo estoy saliendo. Estresada porque voy Yo estoy tarde saliendo. y no sé qué. Y entonces, mamá, pero es que entonces yo me quiero poner estos zapatos porque estos eran los zapatos cuando papi estaba vivo. Y esa criatura tiene... Cumple 7 años en septiembre. Y diste en el clavo, Isa, no tenemos demasiado tiempo, pero yo no quiero dejar que termine la entrevista sin hablar de esto. El duelo es diferente en cada persona, así como pasa en los niños, también pasa en los adultos. Y ese respeto se lo tenemos que dar a la persona que esté llevando la relación, viviendo la experiencia, porque tú no lo vas a vivir igual que yo. Dios no quiera, tenga que pasar por un proceso parecido a ese en este momento y yo probablemente mis tiempos van a ser distintos a los tuyos, mi manera de manejarlo va a ser distinta y yo creo que en la medida en que nosotros tengamos ese nivel de empatía, de poderte poner en los zapatos del otro, pues vas a generar más conexión y genuinamente a la persona le vas a dar lo que está necesitando. Quería entrar allí, antes de que te me vayas, Isa. Tú has hablado mucho de qué me funciona y qué no. Los comportamientos de las personas que te ayudaron en ese momento, que te siguen ayudando y que no. Hay gente que lo que quiere es escudriñar y saber los intríngulis para, como dices tú, quizás hasta un punto de morbo, de cómo se murió, qué pasó. Y al final eso realmente no es positivo, creo que para nadie. O sea, para la persona que menos ayuda es a ti, ¿no? ¿Qué necesitas tú o qué consejo le darías a una persona que esté viendo esto, que quiera acompañar a alguien que esté en pleno duelo? Cómo hacerlo de una manera amorosa, de una manera respetuosa, porque hay veces que quizá por el mismo tema del duelo la gente le tiene pavor de cómo lo abordo. O sea, antes de entrar en ese tema, quiero aclarar que todos tenemos duelos y no tiene que ser la muerte. Puede ser una amiga que acaba de terminar una relación de pareja y está en la quilla. Y está como estaba yo en el velorio. O emigraste. O desempleo. Cambio de la situación económica de tu casa. Cambia una relación con un familiar cercano. Sí. Además, ¿qué sirve? Para mí, lo más importante, primero, entender que cuando una persona está en dolor o está atravesando un duelo por la razón que sea, no es una persona que necesita ser curada o arreglada. O sea, nosotros, sobre todo, creo que es una influencia muy estadounidense que todo lo queremos arreglar. Para todo tiene que haber una solución y rapidito. Sí. Es como para pasar la página. No, esa persona no necesita una cura o una solución. Esa persona necesita que tú la acompañes. ¿Y cómo puedo yo acompañar? Muchas veces desde el silencio. Solo estar ahí. Muchas veces desde un abrazo. Traer una galleta. De hecho, hay un post en Correcaminos que habla de un momento que me dan una galleta en el velo. Yo no había comido nada y esa galleta que me entregó un amigo, él sin saberlo fue lo que me ayudó a asistir al entierro de mi esposo. Entonces, entender que no tienes que curar, que puedes acompañar desde el silencio a través de cosas súper cotidianas, no cosas súper estrambóticas, ni estrafalarias, ni que impliquen una gran inversión de dinero. Puede ser incluso una frase o que tú encuentres en Instagram o en un libro que se le envíes a esa persona. Antes de pasar a eso, antes de acompañar, educarte, ¿qué es un duelo? ¿Cómo se vive un duelo? Quizás
entender que los duelos no son lineales, que no son 5 etapas que tú pasas una, superas una y ya no vuelves para atrás. No, de repente es como una maraña de estambre. Después entender el contexto de esa persona y respetar, en mi caso, yo agradezco que mi familia haya respetado el estilo de duelo que yo quise llevar, que fue una manera muy honesta, muy vulnerable, muy franca, muy de estoy triste, incluso modelé mi tristeza a mis hijas, porque para mí es importante que mis hijas no solo vean una mamá que trabaja y que resuelve muchísimas cosas y que hace los mejores intentos por ser la mejor madre posible cada día, sino también ver que tienen una mamá muy humana, una mamá que pierde la paciencia, una mamá que está triste muchas veces porque le hace falta a su esposo, porque le hace falta que su papá esté con ellas. ¿Qué nos sirve? Querer curar, enviar frases o estos paradigmas con los que fuimos criados como tienes un ángel en el cielo. No, señor, yo no quiero a mi esposo ángel en el cielo, yo lo quiero aquí al lado para todo, o sea, para lo bueno y para lo malo, para disfrutar y para discutir y estar agobiado. Mis hijas quieren un papá que tenga un día paciencia y un día no, pero no quieren no tener papá. Exacto. ¿Qué nos sirve además de eso? Asumir. ¿Que no sabemos manejar un duelo? Yo tampoco sabía cómo manejar un duelo y tengo 4 años educándome. Y mi familia tampoco sabe manejar un duelo. Yo no soy un ser escogido, ni especial, yo no tengo ninguna gracia. O sea, bueno, lo especial es que te has educado y formado al respecto. Exacto. Y eso se agradece. Hay personas que viven la vida y es como unos pajaritos, pues va viviendo sin entender mucho por qué. Porque la al conciencia final, es importante. Exacto. Yo creo que mi proceso ha sido muy consciente. He prestado mucha atención a lo que he vivido y lo he vivido a lleno. De manera plena. Es decir, cuando he llorado, he llorado. Cuando estoy triste, estoy triste. Cuando estoy melancólica, me lo permito. Porque además me he permitido sentir. Aquellas personas que están en duelo, permítanles sentir y háganles saber que sentir está bien. Porque de eso se trata ser humano. No solo sentir la alegría, sino también el dolor. Porque además hay muchas emociones que son la cara de una misma moneda. Cuando tú aceptas amar a alguien o decides amar a alguien, a tu esposo, a tu hija, a una amiga, tú estás aceptando de manera implícita también sufrir por esa persona. Así es. Eso es parte del contrato. Lo que pasa es que uno... Es la misma moneda, son las dos caras de la misma moneda. Entonces... Amar es perder, como tal dicen cual. por ahí. Y es así, es así. No yo sabes el momento cómo. que tuve a mi hija en brazos dije, me jodí. Exacto. Porque ya de aquí en adelante todo lo que le pasa o le deje de pasar me va a importar y me va a afectar. Isa, tengo que despedir. Esto yo creo que da para más. Comenten acá abajo en comentarios si quieren más de Isa y buscamos, se los prometo, otro hueco para que sigamos ampliando la conversación porque ya verán que es una enciclopedia viva, andante. Que no, pero tampoco, bueno, antes de terminar, último punto. ¿Te has planteado ese momento en que, bueno, busques otra pareja o está en la palestra para ti o no? En este momento sí. En este momento ya tú dices, Sí. ok, puedo empezar a pensar en esto. Tal cual. Porque parte también del duelo y de atravesarlo es conectar otra vez con esa vida. Quizá te ves en pareja, quizá no. Pero en el caso de que sí, así sea, que te ves, que entiendo que sí, bueno, es también como otro nivel, van a venir otros Ahí duelos tú me vas a allí. ayudar, Tommy. Ahí yo estoy aquí Obviamente. para ti, ¿sabes? Sí, yo te voy a entrevistar. Madrastras, vengan a mí. En tu caso vas a ser con mi esposo, él también te puede ayudar bastante en cómo manejar, tener hijos La situación, una familia dejar que ensamblada. alguien entre en tu Exacto. dinámica, que debe sí, ser compleja. estoy en el momento de expandir mi corazón, no porque vaya a reemplazar a mi esposo. Mi esposo Por es supuesto. un capítulo sagrado de mi vida, pero sí quiero, con esta nueva identidad y con esta nueva forma de vivir, pues abrir el espacio, El nuevo capítulo. el nuevo capítulo. Sí. Y antes de cerrar, bueno, quería agradecer a Claudia Borges que me prestó esta franela en su proyecto. Me encanta. Es de Ushuba, Marina las está produciendo, que hicieron las dos. Bueno, jalaron todos los strings del cielo para que yo me la pudiera poner hoy. Qué fino. Y además Claudia está atravesando un proceso también desde su contexto muy vulnerable y muy humano. Y yo creo que cada vez que nosotros nos vulneramos, es decir, nos contamos las historias como las sentimos y nos dejamos ver, no todo puede ser un hombro como hago yo, porque yo siempre le digo a la gente, yo muestro un hombro, abrimos ese puente de conexión con otros y al abrir ese puente de conexión acompañamos de forma anónima a esas personas que están pasando por situaciones similares. Y yo creo que eso es lo sano. Y Elie Wiesel decía que el que ha sobrevivido a la tragedia o un momento doloroso tiene esa responsabilidad moral. Y por eso es que nace Correcaminos. Y bueno, Claudia hoy me está apoyando desde su banquillo Me encanta. con esta franela, además que me encanta, no sé si lo pueden ver, se llama Mind Creates Reality. Y
mi proceso ha sido muy real, muy consciente a través de mi mente, porque de eso se ha tratado estos 4 años. Muy, muy humanos, y así me siento. Ay, y así te Muchísimas siento, gracias. así te siento, estoy acá súper conmovida, feliz, gracias por darme el espacio, por Gracias, de verdad. confiar y abrirte conmigo, sé que es difícil cada vez más, pero yo creo que Isa dice, ahorita te estoy mostrando el hombro, vamos a ver si en 5 años capaz mostraste la No, pierna, no el creo, brazo, no creo, poco soy- a poco. Yo creo que sí, te sorprenderías de ti misma. Isabela o Isa, conmigo el día de hoy, @correcaminos de la vida, no dejen de seguirla, gracias a ustedes, los que llegaron hasta acá, hasta este momento del programa, gracias por la apertura y ya saben que si quieren conversar conmigo estoy súper siempre abierta para pues hablar de lo que generamente o genuinamente nos interesa, que es conectar, es ser humanos y es normalizar la vida, así es. Cuídense, síganme por acá, esto es En Pijamados, @marimarval, ya lo saben, dale like, comparte todo lo que tienes que hacer, nos vemos en el próximo episodio.